Buenas tardes, soy Stephanie Landrum, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza de Desarrollo Económico de Alexandria. Nos emociona ver que muchos de nuestros habitantes de la comunidad nos acompañan en esta sesión el día de hoy sobre el proyecto de Monumental LAX. Esta es la primera de 4 sesiones que tenemos preparadas para poder hablar de los diferentes temas y atender algunas de las preguntas más frecuentes sobre partes de esta oportunidad. El día de hoy me acompaña el gestor municipal James Perrigan y Mónica Dixon, quien representa a Monumental Sports and Entertainment, presidente de Asuntos Exteriores, y quienes están aquí para escuchar esta conversación sobre eh, este tema y saludarlos. Jim, hola, soy Jim Derjan y me emociona mucho tener este tiempo con ustedes el día de hoy. Soy el gestor municipal. Estaremos aquí para ofrecer algo de información sobre este maravilloso proyecto que se está considerando. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Mónica Dixon de Monumental Sports. Yo también quiero resaltar lo mismo que dijo Jim, que nos emociona que pasen esta hora de su tiempo con nosotros. Sabemos que tienen muchas cosas por hacer. Así que gracias por acompañarnos en esta sesión y queremos escucharlos y responder a sus preguntas. Bien, comencemos hablando un poco sobre cómo va a funcionar esta sesión. Vamos a comenzar con una introducción de los expertos. Cada semana Jim y Mónica estarán aquí, pero también habrá otros panelistas dependiendo de cuál sea el tema para que puedan responder a sus preguntas. Cada presentación o cada sesión la vamos a iniciar con una presentación breve y un poco de información sobre el tema y luego pasaremos a las preguntas y respuestas. Muchos de ustedes ya enviaron sus preguntas con un enlace que hay en el sitio web de monumentalax.com y tenemos otras formas de enviar sus preguntas en redes sociales y otras páginas web del gobierno de la ciudad. Así que vamos a comenzar con preguntas. También en esta llamada podrán ustedes agregar sus preguntas en vivo en la función de preguntas y respuestas. Así que si hay alguna pregunta que no respondamos o algún tema que les interese relacionado con la parte económica y financiera que no se ha cubierto, por favor escríbanlo. Será muy posible que no podamos responder todas sus preguntas durante la hora que tenemos asignada hoy, pero todas sus preguntas las vamos a recopilar. Cualquiera que no se haya respondido se responderá por escrito, incluyendo las que vamos a responder hoy en vivo aquí, y esa información la vamos a compartir con todos los asistentes y también lo vamos a poner en el sitio web de Monumental LX. Ahora, les presentamos a nuestro panel. Personal del municipio de la ciudad de Alexandria y asesores financieros que han trabajado con el municipio desde hace mucho tiempo, empezando por la directora de finanzas y su vice gestora. Hola, soy Kendall Taylor, llevo 10 años de directora de finanzas. Actualmente también soy una de las subgestoras en el Departamento de Finanzas y Presupuesto, así como de Servicios Humanos y Comunitarios. Gracias. Nos acompaña también Jimmy Sanderson. Hola, soy Jimmy Sanderson, soy de Davenport Company. Tengo un colega que nos va a presentar también ahora, asesores financieros del gobierno de la ciudad de Alexandria, y trabajamos sobre todo con Kendall, ayudando a la ciudad a financiar sus programas, diferentes programas como el CIP. Llevo casi 18 años trabajando con la ciudad de Alexandria desde que comencé a trabajar con Davenport Company. Conozco bien los proyectos de desarrollo económico de la ciudad y somos asesores financieros. Hemos estado trabajando en esto hace más de 20 años como asesores. Antes de que yo llegara a esta empresa, fui abogado en otra firma donde también conozco, por lo tanto, el área legal, además de la financiera.
Adelante, Tai. Thank you, Jimmy. Ty Welford Gracias, with Jimmy. Soy Davenport and Ty Company, Welford Senior Vice con Davenport President. Company, Been with the vicepresidente company senior. for 17 Llevo years now. 17 años en la Worked with empresa. Jimmy on a number of Trabajado con engagements, Jimmy en including diferentes serving as proyectos, financial advisor to incluyendo the City of ser Alexandria. asesor Excited to be here. financiero Thank you. del el gobierno de la ciudad de Alexandria. Excellent. So let's jump Muy into the bien, few pues sort of level setting vamos slides to ahora talk a a little bit ver about algo how de we got here and antecedentes, why the cómo fue que city llegamos aquí, cómo fue is que even y considering an por qué la economic ciudad development plan. está One of considerando un the proyecto de desarrollo issues or one of económico. the issues Uno that de council los talks about on temas de a los very regular que basis and se habla en certainly el as they go Consejo through con their frecuencia, strategic sobre todo priorities cuando as se they habla take de las office, prioridades is estratégicas, economic development es and the precisamente el desire for desarrollo growth. económico And y el so we do deseo de have some crecer. guiding principles that Tenemos my algunos office principios and the city rectores que mi manager and city oficina, staff así team como use el when we equipo are sourcing and del looking gobierno for de la ciudad opportunities. And so utilizan a la hora wanted de to start buscar tonight's oportunidades. conversation with this Y as quiero sort of comenzar, background. bueno, con We esta are introducción para que quede instructed claro. to make sure that we are always Nuestra keeping in instrucción es mind siempre the tener city's en cuenta debt debt la capacity capacidad de and endeudamiento de la bond ciudad, rating, así and that's como la why calificación our de team here bonos. have been with Por us eso for es so que long, nuestros and asesores han it gives estado us a con team nosotros to work tanto with and tiempo. develop. Es parte We de la also are razón always por la que looking at trabajan opportunities that will con help us nosotros. enhance También vemos growing las that debt oportunidades que nos capacity van a so that the more ayudar revenue a that we become to mejorar la bring in as a capacidad city, de the more crecimiento. capacity we Entre have más to ingresos take on tenga la projects ciudad, más of capacidad importance tendremos in de our tener capital improvement program. proyectos de importancia. Over the last 20 years, the city has really En los followed a últimos 20 successful años, la ciudad investment ha catalyst seguido un catalizador, approach. un enfoque And the de next slide that catalizador de I'm going to inversión muy present, I'll show exitoso, you a couple of those que examples les that voy a might be mostrar very algunos familiar ejemplos to más our adelante, community. que We seguramente ustedes also conocen en la make sure that when comunidad. we're looking at projects Cuando that they buscamos generate new proyectos, revenue buscamos throughout que the estos life of the generen nuevas project. ganancias We're a lo looking largo de for toda la vida del long-term proyecto. Estamos economic growth hablando de crecimiento and not económico a just largo short stints plazo, or no nada más quick hits of new economic development crecimientos and revenue. pequeños o We que no duren also mucho look tiempo. to leverage new También revenue that's buscamos generated by the aprovechar las project ganancias del if we need proyecto to provide an cuando se incentive. necesita And un so we're not in a incentivo. position where we're taking No money estamos away solo from tomando existing dinero de commitments or algún programs. compromiso o We find programa ways to existente, sino que structure an encontramos maneras de investment where we're estructurar actually using las the new inversiones revenue de that will be forma que generated by the usemos las nuevas project. ganancias And then the generadas por el last two, the proyecto. chart that's Y las on this últimas dos que slide vemos aquí en speak to these two pantalla items. Many years justamente ago, hablan there de was este a diagrama. pretty Hace significant años strategic effort done by hubo the un city called esfuerzo economic estratégico que se sustainability. llamó And one of the main sostenibilidad takeaways from económica, y that algunos de los exercise, which was aprendizajes a principales citizen que led tuvimos en group aquel momento of fue un people grupo who de made personas recommendations to the city ciudadanos que about how to hacían grow, recomendaciones was de that we really crecimiento a la needed to focus ciudad. on diversifying Fue our que tax debemos base, enfocarnos that we en are way too diversificar reliant nuestra on base residential fiscal. tax, Estamos real demasiado estate taxes, which is what dependientes this chart shows, del and that we need to find impuesto a los ways ciudadanos to y significantly grow debemos our commercial encontrar tax maneras de base. hacer crecer And those are nuestra the base principles under fiscal which we comercial. source economic development Bajo esos projects. principios es que The next buscamos los slide is proyectos de desarrollo económico. some A examples continuación of the vemos catalyst algunos approach that we ejemplos have de used. este enfoque de We catalizador que have hemos done utilizado projects from the con Virginia Tech Innovation proyectos del Campus como el to the campus de redevelopment of innovación de Homewood Virginia Mall. Tech, hasta We la have renovación del created Mall major Landmark, office campuses like hasta the United States Patent and oficinas, Trademark Office and the campus de National Science oficinas Foundation, como all of which de have la Fundación catalyzed de a Ciencias, significant amount of de los investment cuales todos han around the traído initial project. mucha As inversión we looked certainly over these last few en estos years about últimos how we años, continue analizando la to mejor follow this manera de same pattern, continuar one con of the este new patrón. things that we've Una been de las talking a cosas lot nuevas de about las is que hemos finding estado commercial hablando uses mucho that are es viable in a encontrar proyectos post-pandemic comerciales world. viables en Office un had mundo been a key part of our post-pandémico. strategy for Las many oficinas han decades, and sido una some of the parte projects clave de here la on the estrategia slide por are offices. In a muchos años, post-pandemic pero world, en un mundo office is no post-pandémico la longer sort oficina of the ya no strong, es, stable digamos, commercial use el uso because the way that comercial we all use estable que office era has antes, changed. porque And ha so cambiado thinking la forma en que through usamos las what oficinas uses todos. actually Y still considerando prioritize cuáles son in-person los usos gathering que and dan things prioridad like a las sports and reuniones en entertainment, personas, medical, pensábamos en deportes education y fall into that entretenimiento, category. And so we've been looking educación, for salud. projects that Así que estamos fit buscando that bill. proyectos que Again, something that's different than it might have caigan been en 4 or esas 5 years categorías, ago. lo cual es distinto a lo que Every hubiéramos time we buscado consider a hace 5 años. project, we Cada vez do que a fiscal consideramos and un economic proyecto evaluation, catalizador, where we hacemos una compare the base evaluación case of fiscal either what y exists económica today donde or what is likely comparamos to la base de exist lo que without existe intervention o lo que versus existiría the sin opportunity. intervención. And then we also
En comparación con la oportunidad, también analizamos las realidades del mercado y las tendencias. Las hemos comparado, presentado a la comunidad ante el Consejo de la Ciudad para que se evalúe si esto es viable. Y de eso se trata la sesión el día de hoy, de tomar los resultados de esta práctica que llevamos años haciendo y hablar sobre los hallazgos. También invertimos únicamente cuando es posible y viable el proyecto.
Cuando trabajamos con una empresa o una inversión o algún colaborador, tenemos que entender la razón por la que ellos necesitan nuestra participación del gobierno local y no lo pueden hacer por sí mismos. Y por último, siempre buscamos trabajar con tantos colaboradores y socios como sea posible. Aquí, en este caso, no solamente estamos hablando de una alianza con Monumental, sino también con diferentes partes del gobierno de la ciudad. Como habrán escuchado, ya sabrán que nosotros contratamos a HR&A Advisors, son asesores para conducir el análisis de impacto fiscal y económico para comparar esta oportunidad de traer un complejo y un distrito de entretenimiento a Potomac Yard. Estos son los primeros resultados que vemos aquí. Una parte de este estudio, hay un memo disponible en el sitio web que les íbamos a responder algunas preguntas sobre eso hoy, pero este proyecto contribuye con un ingreso directo tanto a nuestra comunidad en Alexandria como en la comunidad y debido a su escala también para toda la región. Estas son las cifras, digamos, generales. Un impacto económico de 4.900 millones para la ciudad, 31 millones de dólares nuevos en un proyecto educativo, que es otra fase, que ganancias tendrá la ciudad para llevar a cabo iniciativas importantes de ese tipo. Y también una inversión importante en un modo nuevo de transporte y tránsito en el área del proyecto, pero también en el área alrededor. Ahora, en las siguientes dos diapositivas, queremos ver cuál es el caso base con el que estamos comparando esta oportunidad. Vemos aquí esta imagen, es un poco vieja, pero también pues se sigue viendo muy parecido a cómo estamos ahora. Es este centro comercial construido hace casi 20 años. Iba a ser de uso temporal en aquel momento, mientras encontrábamos la manera de construir la estación de metro y comenzar a planear qué tipo de desarrollo queríamos ver. Se está acabando ese plazo inicial de 20 años y desafortunadamente debido al mercado, a la pandemia y a que los usos comerciales tradicionales no son tan viables, el caso de base con el que estamos comparando esta oportunidad es este escenario en el que se queda el centro comercial tal como está por otros 20 años. Eso no es una proyección, sino que se basa en las obligaciones existentes y negociaciones de arrendamiento actuales. Digamos que esto es el caso de base con el que vamos a comparar esta oportunidad. Crecimiento fiscal de un 2% anual, como está ahora, y permanece de forma constante. Estamos intentando analizar en los últimos 20 años cuánto ha traído en ganancias este sitio, porque queremos poder tener un crecimiento y queremos poder decirle al público qué sucedería si no hay intervención. El estacionamiento se quedaría tal como está. Potencialmente podríamos traer algún edificio residencial, un cine, una vez que se recupere el mercado, así que será quizá dentro de 10 años. Nuestro asesor utilizó esta información para establecer el caso de base y eso lo estamos comparando con el distrito, el caso que sería el distrito de entretenimiento, el cual sería muy diferente, por supuesto. Tiene varios activos planeados. En el área roja vemos la fase 1 de la arena, una arena o un lugar para artes y entretenimiento, para deportes, para los equipos de Monumental, pero también habría hoteles, un área residencial y un área de oficinas en la fase 1. Se tomó en cuenta el análisis económico para crear este caso de base en comparación con el caso de la oportunidad. Otro número importante es el número de empleos que este distrito de entretenimiento crearía. Sé que se ha hablado mucho sobre estos números, así que quiero dejar muy claro que el número de empleos que se crearían dentro de la Commonwealth, de empleos permanentes, gente trabajando en estas instalaciones, además de en otras instalaciones y desarrollo que va a venir más adelante, así como el desarrollo que va a ocurrir conforme se va alejando del impacto de catalizador.
Habrá algunos empleos nuevos en Arlington, otros en toda la mancomunidad para dar servicio a los negocios que tendremos aquí, plomeros profesionales, aire acondicionado, todo tipo de especialidades requeridas para dar mantenimiento a edificios. No serán necesariamente empleos justo dentro de Alexandria, sino en toda la Commonwealth. Son 30,000 empleos lo que se espera generar como resultado de este catalizador, además de 17,000 empleos temporales. Si bien durante la construcción del distrito tomará unos 10 a 15 años, habrá 17,000 trabajos de construcción en sitio. Aquí podemos ver la comparación con el caso de base, donde tenemos números muy significativos, la comparación sin la construcción contra la comparación con la construcción de esta oportunidad. Antes de pasar a preguntas, tengo un par de diapositivas más. Queremos asegurarnos que se entienda bien cómo se ha estructurado este proyecto para poder responder de forma correcta a sus preguntas. Estamos proponiendo, desde el gobierno de la ciudad y la Commonwealth, crear una autoridad deportiva que sería quien compraría el terreno y construiría la arena en la sección roja. Y eso se financiaría mediante la emisión de bonos. Si volvemos a los principios rectores de cómo llevamos a cabo estos proyectos, la razón por la que esta estructura es atractiva es porque el gobierno de la ciudad y la Commonwealth tienen una calificación muy alta como entidades de gobierno y su capacidad y nuestra capacidad colectiva de acceder al capital cuesta mucho menos que en el mercado privado. Podemos usar, por lo tanto, esa calificación y esas credenciales para crear esta nueva autoridad y emitir bonos en este costo más bajo de capital, pero se estructuraría de forma que los bonos se pagarían y habría una colección de ganancias incrementales también, no solamente por impuestos, sino también por el uso de estacionamiento, también derechos de nombramiento, y no me acuerdo cuál es el último. Admisiones, sí. Ingresos sobre las admisiones o entradas. Los pagos directos son los que hace la gente que usa el sitio. Es así como está estructurada la parte pública. Otra cosa que quería mencionar es que la ciudad sí tiene aquí una oportunidad de hacer algo muy único en el sitio, que sería esta arena para artes y entretenimiento, $106 millones, ya sea de dinero remanente que quedaría al final de los años regulares, y también se utilizaría y potencialmente se tendrían ahorros en nuestros programas de mejora de capital porque los proyectos se van retrasando, pero la forma en que vamos a estructurar esa parte de la inversión es que sería un activo que sería propiedad nuestra, y esto se alinea con la forma en que lo hacemos en otras partes de la ciudad para dar espacios de reunión comunitaria y para espacios para artes escénicas. Y hasta abajo tenemos más de $400 millones de inversión directa de las empresas mismas. Esta es la manera en que se pagaría el proyecto, que cuesta $2,000 millones. Sé que muchas de las preguntas van a ser sobre esta estructura y los riesgos percibidos sobre la estructura. También agregué una diapositiva sobre la empresa conjunta para este lugar para presentaciones artísticas. Esta diapositiva, que seguramente tiene muy poco, es muy pequeño el texto y además tiene muchas cifras financieras, pero lo que queríamos mostrarles aquí es que la fase 1, que es el de la arena y los edificios para artes, así como otros edificios que se irían construyendo, generarían en la fase 1 $75,000 millones de impacto económico. La línea azul arriba nos muestra que un cuarto aproximadamente del impacto económico de la fase 1 pagaría la deuda. Es lo que vemos aquí en color gris.
Todo el resto del ingreso e impacto económico generado en la fase 1 iría directamente a la ciudad y a la Commonwealth. Se dividiría entre los dos. Es una manera muy simple de explicar este diagrama. Lo último que puedo decir de este diagrama, podemos hablar más específicamente de esto más tarde, es que las fases 2 y 3 no se requieren para nada para pagar esta deuda. Toda la deuda, todo lo demás va a ser ganancia y un impacto positivo económico. Esa es la definición del catalizador. El catalizador se paga a sí mismo, crea ingresos nuevos, netos y recursos nuevos para las personas que lo catalizaron, pero después tiene una segunda fase, fase 2, 3, etcétera, donde todos son ganancias. En este caso para la ciudad y para la mancomunidad, la Commonwealth. Mi última diapositiva antes de pasar a las preguntas es lo que hemos aprendido a partir de los estudios y análisis de impacto económico con ayuda de los asesores. Lo que vemos a la izquierda es el desarrollo base sin la arena deportiva. El impacto, como lo vemos aquí, es crecimiento, cualquier tipo de crecimiento es bueno, pero el proyecto y la oportunidad traen una ganancia significativamente mayor, un impacto muy grande. Con la arena estamos hablando de 12,000 millones de dólares en impacto económico en comparación con 2,8 millones. Al hacer estos estudios, lo que hacemos es mostrar esta información como parte de la conversación que se debe tener con el Consejo de la Ciudad y la comunidad. Voy a hacer una pausa en esta imagen para comenzar a responder a sus preguntas. Gracias por haberlas mandado. Vamos a comenzar con una de las preguntas que hemos estado ya recibiendo de entrada, que es que si podríamos explicar de forma, en términos simples, qué es lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad para financiar y estructurar este proyecto. Claro que sí, yo puedo responder. Cuando vemos esto a nivel fundamental, son tres cosas que el gobierno de la ciudad tendría que hacer. Ya lo mencionó Stephanie, pero sobre todo es el compromiso de ciertos ingresos específicos al sitio que se van a producir debido al proyecto y el pago de la deuda. También Stephanie mencionó algo relativo a una de las deudas que se va a pagar directamente de esas ganancias del sitio. Vamos a comprometernos junto con el Estado a esta obligación para tener también un puntaje crediticio mucho más alto con tasas de endeudamiento mucho más bajas para ayudar a mejorar también la situación para la ciudad. Y después están los bonos que se van a emitir. Va a ser esa autoridad deportiva que los emita, que el Estado y la ciudad estarán también fomentando ese crédito para que vuelva a aumentar la calificación y podamos pedir prestado con tasas más bajas y así tener más ganancias para el proyecto. Muchas de las preguntas que estamos viendo tienen que ver con qué ganancias se van a utilizar para pagar esa deuda. Aquí les puedo dar una respuesta, si bien general. Algunos de ustedes podrán ayudarnos con más detalles para que la gente entienda de qué tipo de ganancias estamos hablando y cuáles no. Además, se están comprometiendo. Sí, lo que se está esperando utilizar para pagar esta deuda en particular va a ser los impuestos de las entradas de aquellos usuarios de la arena, así como los ingresos por el estacionamiento y derechos de nombramiento. Son todos estos ingresos que se basan en proyecciones que tenemos, que son más que suficientes para pagar la deuda
que se va a asumir para el proyecto. Además de eso, y para poder tener la calificación más alta y bajas tasas de interés, tenemos otras ganancias específicas al sitio que van a incluir algunos impuestos, por ejemplo, sobre alimentos y sobre hoteles, pero esto únicamente para el distrito de deportes y entretenimiento. No estamos hablando de impuestos de otras partes de la ciudad, ni mucho menos. Son impuestos nuevos por el uso de estas nuevas instalaciones. Son muy específicos al sitio. Habrá nuevos ingresos del gobierno que no pueden existir sin el proyecto. Y en particular, las ganancias que son específicas de la arena están modeladas para ser suficientes para pagar la deuda por sí mismas. Jimmy, yo aquí también quisiera agregar que en ese diagrama que vimos hace rato, esto es lo que llamamos ganancias privadas en la parte de los bonos privados. El 30% de flujos de ingresos privados son los impuestos por las entradas, estacionamiento, derechos de nombramiento, tal como lo acabas de mencionar. Y Kendall, también quizá podrías hablarnos un poco sobre qué es lo que no está incluido, pero las ganancias específicas al sitio, estos son es muy común cuando se financia ese tipo de proyectos basados en ganancias. Una de las cosas de las que vamos a hablar es la cobertura del servicio de endeudamiento. ¿Qué tanto son mayores estas ganancias que se proyectan en comparación con el endeudamiento? Y el mínimo, uno de los mínimos que considera el gobierno es que necesitamos cuando menos 2 veces la cobertura del servicio de deuda contra las ganancias. Las ganancias de cualquier año exceden 2 veces el nivel de la deuda del nivel de servicio en ese año. Esto es muy importante cuando consideramos las proyecciones que varían de un año al otro. Tenemos esta cobertura de ganancias adicionales para poder compensar cualquier reducción. Kendall, ¿nos podrías hablar un poco sobre esta parte de las ganancias en sitio? Bueno, quería mencionar que las ganancias actuales que se están generando no se van a dirigir a esto. Y hay algunos sitios muy específicos designados para otro propósito. Por ejemplo, el Distrito Especial de Impuesto de Potomac Yard o la parte de aguas pluviales no va a ser parte de eso. Si bien son específicos del sitio, no se van a tomar en cuenta para respaldar estas deudas. Esta pregunta ya la habíamos visto anteriormente. La gente quiere poder entender, por un lado, si esto es propiedad de una autoridad estatal, si esto quiere decir que van a pagar impuestos inmobiliarios. Bueno, por lo que tengo entendido, la arena es propiedad de la mancomunidad y no pagaría ese tipo de impuestos. Y ahora una de las preguntas es, hablando de el hecho de que este tipo de impuestos es un excelente tipo de ganancias, y conforme ustedes han explicado, la cantidad de impuestos por uso generados por una instalación de este tipo, sería difícil pensar en algún otro tipo de uso que generaría este tipo de impuestos, porque no solamente estamos hablando de las entradas que pagan impuestos para poder entrar con una entrada a un evento, sino que ya dentro van a también estar comprando alimentos,
etcétera. Los impuestos de uso son tan importantes que son mucho más grandes. Y es importante recordar que mucho de estos usos sí van a ser fiscalizables. Hay algunas preguntas sobre las protecciones. Jimmy hablaba un poco sobre la manera en que se estructuró el contrato para dar amortiguamiento y proteger esas proyecciones. ¿Tienes algunos ejemplos? Sé que ya lo escucharon mucho, pero como equipo hemos analizado otras posibilidades para poder entender dónde ha habido errores, quizá. ¿Nos podrían contar algunos de los aprendizajes que se han incorporado para estructurar este contrato en particular, este trato? Sí, lo primero es involucrar a los consultores para entender las proyecciones. Con frecuencia se tiene no solamente los temas potenciales, sino también en este caso una entidad, un tercero, trabajando a nombre de el gobierno de la ciudad para buscar cuáles son las inversiones potenciales y también asegurar que no fueran demasiado agresivos, sino que se utilizaran proyecciones conservadoras, lo cual es importante desde un comienzo. Y lo único que queremos es ver, tomar en cuenta las ganancias específicas del sitio y no tomar en cuenta con lo que hacen otros proyectos que son impuestos de toda la localidad, por ejemplo, de hoteles en toda la ciudad. Nosotros solamente nos estamos enfocando específicamente en el distrito de entretenimiento. Ahora, la estructura que estamos tomando en cuenta en la ciudad de Alexandria y la Commonwealth se tiene esta obligación moral de aproximadamente $350 millones cada uno. Y hay un componente que no tendrá el respaldo de la ciudad ni el estado, pero estamos hablando de 4 a 6 veces más cobertura. Y estamos hablando de mínimo de 2 veces esa cobertura. No se estructuró se estructuró para tener una cobertura de una vez eso. Se requerirá de algo de movimiento encontrar esas proyecciones, pero estamos hablando de que aún si bajara el 50%, las ganancias se cubriría la deuda y con esta obligación. Y antes de que eso sucediera, siquiera ya se tenían reservas que ya hay algunas instancias donde hay alguna interrupción. Se tienen algunas medidas para pagar cualquier deuda para la cual sea insuficiente esta recaudación, pero las conversaciones entre las partes apuntan a que estamos asegurándonos de financiar las reservas de capital para asegurarnos que las instalaciones tengan buen mantenimiento. Bien, algunas otras preguntas en ese tema. En cuanto al último punto que mencionas, que es el de las inversiones de capital, ha habido algunas preguntas. Vemos que hay algo de preocupación sobre que al final de un término se van los equipos a otro lado
deciden que necesitan mucho más inversiones y vuelven a la jurisdicción a pedir dinero. ¿Podemos hablar un poco sobre el fondo de reserva y cómo está estructurado para evitar que estos escenarios puedan ocurrir? Sí, el compromiso del gobierno de la ciudad y de Monumental es entender que tenemos que tener apartados en este flujo financiero fondos. Estos números de los que hemos hablado incluyen el financiamiento de esa reserva de capital desde el día 1 y estamos hablando de un crecimiento de la inflación también. Al final de ese periodo, así no llegaremos a una situación en la que tengamos grandes necesidades de capital que serán necesarios, pero los requerimientos de mantenimiento de capital se van a ir tomando conforme vamos avanzando, de manera que al final del arrendamiento de 30 años, la instalación que quede no esté mermada, sino que todavía siga teniendo un buen estado para que se siga operando y se siga jugando y teniendo espectáculos allí. La segunda pregunta relacionada, creo que esto de la doble cobertura de 2 veces, todos los años vamos a tener más que suficiente dinero para pagar esa deuda, pero ¿qué pasa con ese dinero extra al final del año? ¿Y quién decide cómo se gasta ese dinero? Bueno, del lado de la ciudad estamos hablando de dinero disponible para programas, servicios y proyectos de capital. Y tenemos un proceso que involucra a la comunidad y un proceso de calificación fiscal que tiene que ver con cómo contribuyen impuestos nuestra comunidad. Como ciudad, como consejo, esto es una discusión que todo el mundo conocemos. Y cada año que esta instalación tenga al menos 50% de las proyecciones, quedará dinero que se va a ir al fondo general en la ciudad, ¿correcto? Sí, o al fondo de capital. Y agregar que ese no es un concepto, esto es un concepto que la ciudad de Alexandria ha usado antes ya. El proyecto de la estación de metro, por ejemplo. Y se requirió de un préstamo grande para construir esa estación y fue un compromiso grande con una mejora grande de capital, pero el objetivo y ha rendido frutos. Esta área va a pagar por su propia deuda y va a estar contribuyendo también al Fondo General de la ciudad, que de otra manera no estaría disponible y se podrá utilizar conforme se determine en otras partes de la ciudad. El fondo de Potomac Yard de hace varios años contribuye unos $6 millones cada año, por arriba del costo de financiar la deuda de la estación de metro. Podemos hacer una pregunta de cómo la ciudad pagaría esta aportación para el lugar para espectáculos. ¿De dónde vendría este dinero? Vamos a verlo desglosado en las entradas. ¿Cómo será que lograremos llevar a este complejo este lugar para artes? Bueno, tenemos un saldo que hemos utilizado para los proyectos de capital durante los últimos varios años. Creo que han sido unos 20 millones al año. También hay un saldo que está reservado para temas de desarrollo económico. Los dos se utilizarían, así como
se mencionó anteriormente. En el CIP tenemos planes, sobre todo un plan de 10 años, un proyecto de 10 años. Los proyectos no siempre se realizan cuando los anticipamos. Tendremos que hacer algunos cambios. Más adelante estaremos haciendo algunos cambios, buscando equilibrar algunas de las fuentes y proyectos para encontrar algo que mejore esta posibilidad. Además, pues se espera tener este proyecto para espectáculos que va a generar más ganancias. Hemos invertido en muchos centros de recreación, escuelas, infraestructura. Este será un proyecto que genere ganancias también. Otras preguntas que estamos viendo por aquí, que creo que Kendall ya ha respondido. Se ha leído mucho sobre proyectos de estadios en todo el país que no funcionan, no tienen el impacto catalizador que se esperaba. Y una de las cosas que hemos estado diciendo es que esto va a ser muy diferente porque no es solo una arena deportiva. ¿Alguien nos puede contar un poco al respecto y explicar un poco el por qué pensamos que este contrato es diferente y que no se puede comparar con solo construir un estadio y un estacionamiento en un área sin tránsito, y que el impacto económico que se espera es muy, muy diferente? Bueno, para empezar, va a haber una variedad. Tenemos un área deportiva, un espacio abierto, restaurantes, un área de reunión. Alguien en la comunidad dijo algo muy importante, que cuando levantamos las aguas, cuando se levanta la marea, todas las embarcaciones se elevan. Aquí estamos hablando de un lugar donde invitamos a la gente a comer en nuestros restaurantes, a quedarse en nuestros hoteles. Ese es dinero que no va a llegar, que no es dinero que viene de nuestros residentes actuales, sino de externos. Y esto es importante para toda la comunidad de negocios. Y yo agregaría aquí que, volviendo a la estructura de capital descrita, esta será una alianza entre nosotros, la Commonwealth, el sector privado. Está Monumental y están los desarrolladores de la fase 1. La aportación de Monumental no es pequeña, es una contribución grande, además de un acuerdo de un arrendamiento a largo plazo, de la cual monetizaremos también. También está el compromiso de avanzar con la fase 1 del sector privado también, y esto va a ser importante y vamos a tenerlo bien vigilado porque queremos asegurarnos de que sí ocurra. Para mí, esto es mucho más que solamente dónde va el estadio o una arena. Es un distrito de entretenimiento que va a involucrar mucho más que solamente el estadio o arena, sino que también estamos hablando de los desarrollos de fase 1. Las ganancias adicionales de las que hablaba Kendall, pero también está la expectativa de que esto además traiga consigo otras fases futuras. Estamos hablando de fases que serán mucho más lucrativas para la ciudad y que esperamos además que no podrían ocurrir sin el catalizador. Sí, y otro tema que es distintivo de la arena en particular, que es la cantidad de ingresos relacionados con los eventos. Estamos hablando de 2 equipos de deportes profesionales en una arena. Y el tenerlo reservado para 2 equipos no es algo tan común. Eso nos hace, imaginémonos la magnitud de estas ganancias.
Vemos algunas preguntas. Algunas preguntas sobre la estructura y las protecciones que tendrían los habitantes de Alexandria si tuviéramos esta nueva entidad a cargo del desarrollo y las finanzas. Algo muy complicado, obviamente. Sé que Jimmy y Ty saben de otras autoridades en la Commonwealth. Quizá nos pueden contar un poco sobre un enfoque más general. Estamos esperando más información sobre cómo la autoridad, para poder compartir en los próximos días. Sí se tiene ya algo de texto que nos da un poco una idea de cómo sería la estructura, pero Jamie, Ty, algo que ustedes nos quieran contar sobre cómo estas autoridades están estructurando y qué protecciones se tienen para la comunidad. Bueno, un par de cosas aquí. La primera es que se tratará de una autoridad estatal formado por la Asamblea General. Todavía se está pensando cómo va a ser la conformación, pero se esperaría que los miembros que sean nombrados por el gobierno de la ciudad. Con esto habría continuidad entre la Commonwealth y la ciudad en cuanto a que ellos contribuirían con los miembros de ese grupo. Es una autoridad que en sí misma no tendría el poder ni la capacidad de realizar el proyecto sin que se llegara a acuerdos de financiamiento. El financiamiento de las autoridades de la autoridad vendrá del gobierno de la ciudad y de la Commonwealth, no nada más de la ciudad, pero la ciudad estará firmando contratos para poder transferir el dinero a las autoridades y pagar así la deuda. De esa forma se podrán negociar y llegar a términos favorables sobre cómo se utiliza el dinero y los dólares fiscales para pagar. Y no es que queramos nosotros administrar una arena, pero habrá algunos vínculos entre la ciudad, su capacidad de financiamiento de la arena y lo que sucede dentro de ella. Y a muy alto nivel hablábamos sobre la autoridad que emite los bonos y que hay algo de ventaja de tener exención fiscal y así reducir la tasa de interés sobre los pagos de la deuda. Sí, parte de lo que se está analizando es la capacidad de financiar una gran porción de este proyecto y que esta autoridad será una que pueda no solamente emitir impuestos. Se está analizando esa estructura con mucho cuidado. La manera en que la autoridad tiene que operar, esta la dictará en particular la autoridad para tener esta certeza que definitivamente y totalmente es posible. Bien, habrá algunos costos, por supuesto, específicos para la ciudad, sobre todo en lo relacionado con el transporte y la seguridad. También nos preguntan si se tomó en cuenta los costos fiscales al evaluar esto y el impacto económico. Nos preguntan si se asume que sea el mismo nivel de servicio que se provee ahora o si se tiene alguna adición por estos costos extra. Sí, fue parte definitivamente del modelo. Considerar de una manera holística qué se necesita para tener esto
Todavía falta por definir mucho, pero sin duda que las conversaciones se han centrado mucho, no solo en la parte de los ingresos, sino también los gastos y de asegurar que el proyecto cubra todo esto también. Nos preguntan con todas estas nuevas ganancias, ¿Cuá- ¿cuándo se va a reducir la tasa fiscal? Muy buena pregunta. Estamos hablando en este momento de $5 millones. Cuando podamos generar $5 millones, ya sea mediante ahorros o un donativo para hacer un proyecto del CIP o nuevas ganancias, siempre que podamos generar $5 millones es el equivalente a un centavo sobre la tasa fiscal. Si tenemos que generar $5 millones, en este momento las ganancias son 60% basadas en impuestos inmobiliarios. Así que ese tipo de ganancias nos ayuda a depender mucho menos en estos impuestos por propiedad. Sí, y bueno, al final de cuentas la autoridad establece con sus presupuestos las sugerencias para la tasa fiscal. Ha habido unas preguntas sobre cómo pagar algo así que está en construcción y hablando un poco sobre el diseño de los bonos, que esto es una parte que los emisores de bonos tienen que lidiar todo el tiempo, pero ¿nos podrían explicar cómo se hace esto? Muy buena pregunta. Todas las ganancias, todas las transacciones de ganancias por proyectos tienen que responder esta pregunta porque el punto básico es muy importante. Si se van a usar las ganancias para hacer el pago de una deuda, ¿cómo pagar la deuda hasta que ah, mi- antes de que llegue todo el proyecto esté concluido y tengamos esas ganancias por estacionamiento y entradas, etcétera? Se va a financiar, se va a tomar un préstamo de fondos adicionales para el pago de intereses durante el periodo de construcción del proyecto y obviamente también tenemos algo de un colchón, no podemos irnos directo a como si estuviéramos en la fecha de culminación ya, pero el principio, realmente hasta que se acabe la fecha de conclusión proyectada, tendremos la capacidad de generar esas ganancias, pero antes de eso será solo intereses y será financiado por el interés del dinero que se esté pidiendo prestado. Me parece que hemos cubierto ya las preguntas que teníamos. Hemos también capturado todas las dudas que nos han enviado en vivo hoy y también antes del evento de hoy y lo vamos a estar poniendo por escrito y vamos a enviarles por escrito las respuestas a sus preguntas. Quiero hacer una pausa aquí y agradecer a nuestros panelistas por esta sesión, esta primera sesión. Gracias a quienes nos escuchan, tanto al gestor municipal. Y seguramente después de esta sesión va a generar más dudas que las próximas semanas vamos a ir resolviendo. Tendremos más oportunidades de participación comunitaria en las próximas semanas. Tenemos un sitio web del proyecto monumentalalx.com, donde estaremos publicando la información adicional, también otras invitaciones a foros de este tipo. Y conforme vayamos teniendo más información con el proceso de la Asamblea General que inició la semana pasada, ahí es donde en el sitio web encontrarán toda la información actualizada. La próxima semana hay otras 3 oportunidades para asistir. Cuando anunciamos la estrategia y el cronograma,
Hace un par de semanas dijimos que en todas las reuniones legislativas donde estaría el gestor municipal y estaríamos dándoles algunas actualizaciones. La segunda reunión del Consejo Legislativo de la ciudad será la próxima semana y tendremos una actualización del proyecto. Tendremos una sesión de escucha como esta la próxima semana donde hablaremos sobre escuelas, vivienda y beneficios a la comunidad. Y el próximo fin de semana, el día 27, el Consejo de la Ciudad va a llevar a cabo una sesión de foro abierto, un town hall, donde los miembros del Consejo, los consejeros, van a estar respondiendo a preguntas que han recibido antes del evento. Un formato que han realizado en otros temas en varias ocasiones y este será específicamente sobre este proyecto. No será este fin de semana dentro de un par de días, sino el próximo, el día 27 de enero. Y mientras tanto, les invitamos a quienes tengan más preguntas o quieran enviar sus comentarios, que sigan por favor aprovechando el foro que se encuentra en el sitio web monumentalalx.com. Queremos agradecerles por su atención y por sus excelentes preguntas y por darnos la oportunidad de responderlas conforme vamos dando forma a esta oportunidad. Les deseamos ahora una excelente tarde y noche y que estén muy bien mañana con el clima que vamos a tener. Gracias.